Estamos iniciando el tercer libro de la Torá, que se llama Vaikra, o como conocemos normalmente nosotros, el libro de Levítico. El tercer libro, desde que usted abre la Biblia en la pasta. Está Génesis, está Éxodo, que ya lo hemos trabajado, y hoy vamos a estar trabajando esta porción de la palabra maravillosa que va de Levítico 1:1 a Levítico 6:7. Leímos también una porción de los profetas que está en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, que habla de un episodio fuertísimo, cuando el Señor le manda a Saúl, el rey de Israel en ese momento, a destruir a Amalek y no lo hace. Y leímos Hebreos 10 del 1 al 14, donde nos habla de un sacrificio perfecto ya hecho por toda la humanidad en Yeshua, nuestro Mesías. Pero vamos a empezar a trabajar muy juiciosos este libro de Levítico. Este libro de Levítico nos habla en tiempo general de las ofrendas, de los sacrificios que deben darse y que deben trabajarse en el pueblo. Por lo tanto, hoy vamos a aprender o a recordar los tipos de sacrificios o de ofrendas que dice la palabra que se debe trabajar. Y vamos a mirar cuáles sí, cuáles no en tiempos venideros. Así que bienvenidos a este estudio de Vaikra. Ahí en ese primer versículo, Vaikra, el Señor ¿qué hace? Llamó el Señor a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciéndole. Pero antes de que a Moshe el Señor lo llamara, Moshe hace 8 días, cuando terminamos el libro de Éxodo, dice que Moshe y el pueblo levantaron todo el tabernáculo y Moshe lo observó y se quedó reflexionando sobre el tabernáculo. Ahí quedamos. Moshe se pone a mirar toda la obra que hicieron conforme lo mandó al Señor. Y hay como un tiempo quieto, de silencio, que no se dice mucho. E inmediatamente este libro empieza diciendo, llamó el Eterno a Moisés. Lo llamó. Después de que el Eterno permite que Moshe mire si habían obedecido o no, si se habían hecho las cosas bien, el Eterno lo llama desde el tabernáculo de reunión. El Señor cumplió su palabra. El pueblo hizo allí un mishkan, una tienda de reunión para que el Señor hablara, y desde allá llama a Moisés y le empieza a dar todas las órdenes sobre el tipo de ofrendas. Después de que Dios te permite a ti algo en tu vida, el Señor luego te va a llamar a seguirte dando indicaciones. Y el Eterno llamó a Moisés desde el tabernáculo, el Mishkan, la tienda de reunión, y les dice, habla a los hijos de Israel y diles. Entonces es una orden que el Señor le da a Moisés que le diga a los hijos de Israel. Eso me quiere decir que ya Moisés sabía lo que el Eterno le iba a comentar. Pero ahora la orden es, no solo Moisés, tú conoce, el pueblo debe conocerlo. Por eso hoy vamos a estar impartiendo también conocimiento. Nosotros lo podemos tener claro como líderes, pero ¿y ustedes? Es necesario que ustedes también lo aprendan y lo disfruten, que ustedes lo puedan aplicar a la vida. Todo lo que tú sepas del Señor, no lo calles. Tienes que enseñarlo a otros. Moisés lo sabía cuando el Señor se lo mostró allá arriba, 40 días. El Señor le mostró el diseño de la tienda de reunión. El Señor le mostró más cosas a Moisés. Por eso él a veces callaba y esperaba, porque entendía que el pueblo no había tenido la experiencia en la comunión del Eterno que él había tenido. Entonces en este tercer libro el Señor dice, Moisés, ven, habla a los hijos de Israel y diles. ¿Qué debe decirles? Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Eterno de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y el Señor empieza a hablar de las ofrendas. Miren qué particular es esto.
que el Señor, después de que le construyen esa tienda de reunión, Él inmediatamente dice, dile al pueblo que cuando vayan a traer ofrendas sea así. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. Y Él sabe que en nuestro corazón está ya implícito la necesidad de dar. De dar. Y el Señor dice, es el momento de que el pueblo conozca esto. Por eso para nosotros es importante hoy conocer qué fue lo que se le dijo al pueblo y cómo lo podemos aplicar hasta el día de hoy. A nivel principal, en este libro de Levítico y en estos primeros 6 capítulos o 5, se habla de varias ofrendas, 4 principales y otras 2 por hierro o por error. Y vamos a mirar hoy entonces al respecto. ¿Qué contiene el libro de Levítico o de Baicrá en general? Contiene los mandamientos de ofrendas al Creador y de pureza espiritual. En el pueblo de Israel, el pueblo judío, el primer libro que le enseña a los niños en los jardines infantiles y que los padres deben confirmar es este libro que vamos a empezar a estudiar hoy. Quizás muchos de ustedes están párvulos en la parte del Señor y están diciendo, por vez primera voy a ver esto. Usted es un bebé y usted necesita hoy verlo. Hay personas que dicen, no, es que ese libro es pesado, es que eso ya no es para nosotros, porque eso ya nosotros no somos levitas ni sacerdotes. Pues déjeme decirle que en este libro se incluyen los mandamientos de ofrendas al Creador y de pureza espiritual. Y si usted y yo no podemos ser ofrenda al Creador, tenemos que ser extirpados de la historia, porque todos debemos ser ofrenda al Creador. El cumplimiento de tales observaciones dependen de los sacerdotes. Aquí hablo a mis hermanos que pueden decir que ya no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. En Primera de Pedro dice que usted es rey y sacerdote. Entonces para usted también es este libro. Bienvenido a este tiempo de estudio. Y para cumplir varias de estas leyes se va a necesitar la tienda de reunión, así que no todas las cosas debemos hacerlas, ni debemos permitirlas. Y qué curioso que viniendo a empezar a mirar lo que hace y estudia el libro de Baicrá, en esta semana en Bogotá pescaron a un empleado que estaba trabajando para la Alcaldía Mayor de Bogotá y mató una gallina y estaba echando de su sangre alrededor de la obra que hicieron para el metro de Bogotá. Ya despidieron a ese empleado. Ya lo despidieron. Hicieron un video, estaban terminando una primera obra del tramo del metro de Bogotá que se va a construir, metro elevado, que se va a construir en Bogotá. Y al terminar eso, un empleado, no se sabe de qué denominación, lengua, tribu, nación o religión, trajo una gallina, la degolló y empezó a salpicar sangre sobre lo que habían hecho sus compañeros. Gracias al Señor grabaron, o si no, no se hubiera sabido. Y cuando miré esa noticia yo dije, qué curioso, que vamos a hablar de sacrificios, de derramamiento de sangre, y a estas horas de la vida, año 2024 para Colombia y para las demás naciones de la tierra en el calendario griego, venga un trabajador a estas horas de la vida a degollar una gallina y a derramar sangre como sacrificio por una obra terminada. Y nosotros durmiendo diciendo que los sacrificios ya no son para nosotros. Pero el mundo que está afuera y que recibe un conocimiento no adecuado, sí lo está aplicando. Así que usted y yo necesitamos interesarnos en lo que el Señor nos viene y nos va a hablar el día de hoy. Estas 4 principales ofrendas se presentan en estos capítulos, del 1 al 5 y del versículo capítulo 6 al verso 7. La ofrenda de holocausto, aunque esa palabra está mal traducida, porque no es holocausto como tal, pero en hebreo se llama olá. Cuando usted venga a un maestro, alguien a hablarle de la ofrenda olá, usted por lo menos acuérdese de esta imagen que estamos proyectando hoy. Holocausto es olá, sin H y con tilde en la A, olá. La segunda ofrenda que se muestra hoy es ofrenda de pecado, que se llama hatat.
hatat, con T final. La tercera ofrenda o sacrificio que se presenta hoy es ofrenda de culpa, asham, con M de mamá final, asham. Y la cuarta ofrenda, de lo que nos habla muchísimo este libro hoy, es la ofrenda de paz o shelamim. Shelamim. Acuérdese por la palabra shalom. Shelamim. Tiene la misma raíz. Shelamim. De hecho está en plural. Ofrenda no de paz, sino de mucha paz. Esas paces que nos da el Eterno, no paces con C, sino casi sería unas paces con ZS, porque si no sería un pase de conducción también. Pero mucha paz, una paz grandiosa que nos da el Eterno. De esas 4 ofrendas, de hecho hay Biblias donde están resaltados los títulos. De capítulo en capítulo dice ofrenda de holocausto, ofrenda de pecado, ofrenda por la culpa y ofrenda de paz. En muchas Biblias tiene esos títulos. Y hoy vamos a conocer entonces las características de estas ofrendas. Y vamos a empezar por la ofrenda de holocausto y la vamos a tratar de empezar a llamar más por el nombre hebreo. Vamos a ver la ofrenda olá. Y vamos a ver qué características tiene. Esa ofrenda olá es Kodshe Kadashim, quiere decir santísima de santidades. Tiene el alto grado de santidad esa ofrenda olá. Tiene santidad de santidades. Esa es su primera característica. Es una ofrenda santísima, santísima. ¿Qué más características tiene la ofrenda olá? Requería la imposición de manos sobre el animal antes de ser degollado. Era obligatorio. Si este paso se omitía, ya no era olá. Antes de que el animal fuera degollado, la persona tenía que colocar sus manos sobre la cabeza del animal. Y ya vamos a mirar por qué. La tercera característica, se degollaba el animal al lado norte del altar de cobre. Usted no la podía presentar donde quisiera. Al lado norte del altar de cobre. Ahí se tenía que sacrificar el animal. Hay gente que se queda mirando su norte. Entonces vamos a mirar hoy, ¿por qué tenemos que mirar al oriente? La sangre era arrojada 2 veces en las paredes del altar. El animal era desollado completamente. ¿Qué quiere decir? Que se le quitaba toda la piel. O sea, quedaba realmente el animal en carne viva, claro, muerto. El Señor nunca va a ser maldadoso de hacer esto en vida. Hay pueblos paganos que sí hacen cosas así hoy en día. El Señor jamás, porque ama su creación. Y estos animales son su creación. Entonces, después de muerto, y ya allí el animal se le quitaba toda la piel. Y por último, el animal entero, excepto esa piel que se le quitaba y el nervio ciático, era quemado en el altar. Todo era quemado, menos el nervio ciático y menos la piel. Imagínense el conocimiento que debieron recibir los levitas. Estos no eran personas que, se les ocurrió, o venga usted levita. No, ellos tenían que tener una preparación gigante para servir al Eterno. Y no solo en su área espiritual, miren en su área física lo importante. Estas son las características del sacrificio olá, o que conocemos y vemos en las Biblias, holocausto. Ofrenda hatat, que es la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado también tiene el más alto grado de santidad, Kodshe Kadashim, santísima, santa, santísima. Esa ofrenda, hatat, también es santa, santísima. Es por el pecado. Esta ofrenda es comunitaria y no requería la imposición de manos sobre el animal antes de ser degollado. Cuando usted presentaba y el pueblo presentaba ofrenda por el pecado, no se imponían las manos antes de ser degollado.
Pero si usted era consciente y el pueblo era consciente que se había ocultado algo, ahí sí tenían que colocar las manos sobre el animal. Tenían que hacerse evidente. No hay arrepentimiento que no sea manifestado. Miremos a título personal. Cuando usted está educando a su hijo, porque el libro de Baikra es para niños, entonces vamos a hablar hoy mucho de niños. Cuando usted le está enseñando a su hijo a no ser algo o su hijo se equivoca, usted tiene que mirar que él entiende usted por qué lo está castigando. Si el niño por negligencia rompió un vaso, usted no le puede pegar a las 7 horas porque usted se dio cuenta a los 4 días que le faltaba un vaso. Ya él se le olvidó. En el momento en que usted abrió la basura, porque es que uno de niño es tan vivo, ¿no? Y uno piensa que se la ganó, entonces uno va y lo esconde en la basura. Y la mamá abre la basura y se da cuenta del vaso, llama al caballero o a la niña y le dice, ¿tú rompiste el vaso? Y ese niño o esa niña tienen que aceptarlo. O sea, el vaso no aparece roto, porque sí. Cuando él lo hace o cuando la niña lo hace es cuando usted debe castigarlo. Y ahí ya va doble culpa, lo hizo y lo ocultó. Por lo tanto, usted tiene en público que decirle al niño eso. Tiene que decir, lo hiciste y eso estuvo mal y por eso te voy a castigar, te voy a dar una nalgada, te voy a dar una vara. Y va otro varazo por ocultarlo, porque no está bien que ocultemos. Entonces, vean lo importante. En la ofrenda Hatat se colocaban las manos si había ocultamiento del pecado. Esta ofrenda también era degollada al lado norte del altar exterior de cobre. Vamos a mirar cuántas son sacrificadas al lado norte del altar. La sangre era rociada 7 veces. La de Olá, ¿cuántas? 2 veces. La de Olá, 2 veces sobre el altar, en las paredes del altar. La ofrenda de pecado 7 veces hacia el velo. ¿Hacia cuál velo? El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Mire hasta dónde los sacerdotes tenían que estar dando una muestra del sacrificio. Y adicionalmente, la sangre era salpicada 4 veces en los 4 cuernos del altar interior de oro. O sea que allí llevaban adentro la sangre por el pecado. Esa sangre de ese animal llegaba hasta el lugar santo. La de holocausto afuera, en las paredes. La del pecado entró al lugar santo. Qué interesante. Y era salpicada 7 veces a la cortina del lugar santísimo, como si estuviera tocando la puerta del que habitaba en la presencia en medio de los querubines. Y la ofrenda era quemada fuera del campamento, o cuando estaba el templo en Jerusalén, fuera de Jerusalén. Esta ofrenda era quemada fuera del campamento o fuera de Jerusalén. ¿De alguna de estas 2 ofrendas el sacerdote comía? No. La anterior, la piel y el nervio ciático quedaban y el resto era quemado. Pero eso también era echado después en las cenizas. Y toda esta ofrenda por pecado era quemada fuera del campamento o fuera de Jerusalén. ¿Cómo quiere el Señor el pecado? Fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras casas, no cerca. Ofrenda asham o ofrenda de culpa. También Kodshe Kadashim, alto nivel de santidad. Con el Señor nada es en juego ni en vano. Requería la imposición de manos sobre el animal antes del degüello. O sea que es como Olá en ese sentido.
Es Santa Santísima y necesitaba uno imponer las manos sobre la cabeza del animal antes de que fuera degollado. Aquí hay dos similitudes en Olá y Asham. Se degollaba el animal al lado norte del altar de cobre. ¿Las otras ofrendas a qué lado ha sido degollado? Al lado norte. Toda al lado norte hasta acá. La sangre era arrojada 2 veces en las paredes del altar. Y la de Olá, las 2 veces era ¿en dónde? No, Olá. No, por el lado norte. Y la sangre era rociada 2 veces ¿a dónde? En las paredes del altar. Muy bien, Liliana, en las paredes del altar. O sea que holocausto y culpa hasta ahora tienen 3 chulitos, observaciones igual. Santa Santísima, el animal tenía que recibir la imposición de manos de las personas, era sacrificado al lado norte y la sangre rociada 2 veces en las paredes del altar. ¿Cuál es la diferencia entre Olá y Asham? Entre el holocausto y la culpa. Se quemaban las partes animales designadas en vez de todo el animal. Ya no era todo el animal. Y el resto de la carne era ingerida por la tribu de Leví. En el holocausto todo es quemado. En Asham, en la culpa, había una parte que era dada a la tribu de Leví para que la consumiera. Porque nadie es sin culpa dentro del pueblo, ni siquiera los sacerdotes. Y vamos con Shelamim. Ofrenda de paz Shelamim. Y la ofrenda de paz Shelamim tiene 2 divisiones. Una, ofrenda de paz personal, y la otra, ofrenda de paz comunitaria. Qué importante es estar en paz con Dios y con los hombres, pero qué importante es que todos los hombres también puedan estar en paz el uno con el otro. Entonces, cuando yo iba a dar una ofrenda de paz personal o individual, es una ofrenda de menor grado de santidad. Miren la mente del Señor. Cuando voy a dar una ofrenda de paz personal, es una ofrenda de menor santidad, de menor grado. Requería la imposición de mis manos antes de degollar al animal. Yo iba, lo presentaba y yo le decía al sacerdote, mira, acá está, esto es una ofrenda de paz. Cuando el pueblo se presentaba delante del sacerdote, el pueblo necesitaba decirle al sacerdote cuál era su ofrenda, para que el sacerdote no errara con lo que iba a hacer, porque cada una tenía características diferentes. Si yo le decía, mira, es una ofrenda por el pecado, él decía, ok, por el pecado, y empezamos a hacer la tarea que ustedes están haciendo. Ellos habían estudiado diciendo, ofrenda por el pecado, tenemos que hacer esto, él tiene que imponer manos si ha ocultado, pero si no, no, tiene que rociarla hacia la cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo, tengo que hacer esto. Pero si yo le decía, mira, es una ofrenda de paz, él me va a decir, ofrenda de paz, ¿personal o comunitaria? Entonces yo le iba a decir, personal. Y él decía, personal, en las notas que nos dieron. Ok, entonces personal es una ofrenda de menor grado. Y entonces, bueno, perfecto, impon las manos sobre el animal que traes antes de degollarlo. Todas las manos se imponían con el animal vivo. Todas se imponían con el animal vivo. ¿Y qué sucede más con esta ofrenda de paz personal? Era degollado en cualquier sitio del atrio. Ya no necesitamos el altar de cobre. Ya el animal es degollado en cualquier sitio donde estaba presto para presentarse. De esa manera no se ocupaba el altar en una ofrenda personal de paz. Habían sacerdotes auxiliares que podían decir, venga, mijito, entonces hagámoslo por acá. Y en esa parte del altar la podían degollar. Ahí es donde empezamos a mirar. Miren el Señor cómo obra. La sangre era arrojada 2 veces en las paredes del altar, al igual que la ofrenda Olá y que la ofrenda Asham. La ofrenda de paz personal también. Y solo se quemaban las partes que se habían designado y el resto era ingerido por
o consumido por los sacerdotes y por la persona que llevaba la ofrenda. Es una ofrenda de paz y el sacerdote decía, listo, estas partes, el costillar, toda esta parte es para nosotros y toma tú, también come con nosotros y participa. A diferencia de la ofrenda de paz comunitaria, la ofrenda de paz comunitaria era santa, santísima. Al Señor no le prima lo personal, porque el Señor no es el Dios de un hombre, es el Dios de un pueblo. Ninguno es más importante que ninguno. Entonces es santa, santísima la ofrenda de paz comunitaria. ¿De qué sirve que tú estés en paz si tu familia está en el infierno quemándose? ¿De qué sirve que tú te sientas en paz en la comunidad si todos los hermanos están en guerra? Por eso, esta parashá, esta porción de la palabra usualmente se lee y se estudia al tiempo con Purim. Y por eso a Esther le dijo el querido Mardoqueo, si usted no ayuna o no lo haga, respiro y salvación vendrá de otra parte, pero no crea que usted por estar en ese castillo no va a ser muerta. No era importante Esther, era importante todo el pueblo. Entonces, es una ofrenda de mayor grado de santidad. Ahí no requiere imposición de manos, porque es la paz de todos. Era degollada en cualquier sitio del atrio, la sangre arrojada 2 veces en las paredes del altar también, y solo se quemaban las partes de designadas. El resto era ingerida por los sacerdotes y por el dueño de la ofrenda, o sea, por todo el pueblo. Por todo el pueblo. Estas son las características de las 4 ofrendas que hay. Tenemos que estudiarlas. Hágase un cuadro comparativo en su casa. Estúdielas para que usted sepa dónde hay similitud y dónde hay no. Y usted pueda ver a Yeshua en estas ofrendas. Ofrendas de aves, porque si yo no tenía para comprar ganado o ovejitas, la palabra me dice que yo por lo menos tenía para una tórtola o un pichón de paloma. Pichón de paloma es un palomino. Es el bebecito. Entonces, a mano izquierda, ustedes ven la paloma, tan bella. Las abuelitas, como les decimos aquí en Colombia, esas cafecitas, esas tortolitas. Y el pichón de paloma o palomino, cuando son chiquiticos, mire esas plumas tan lindas que tienen, que son como punteaditas, parecen dálmatas. Tienen sus plumitas con punticos. ¡Qué ternura ese pichón de paloma! ¿Qué pasaba? Esas aves eran usadas en la ofrenda Olá y Hatat. En las otras 2 de paz y por la culpa no eran usadas. La sangre de ellas era directamente aplicada en el altar y era salada en Olá, o sea, en holocausto. En la otra no se le aplicaba sal. Y había, en la última no se le aplica. Y qué importante, en la ofrenda por el pecado no se le aplicaba sal. No se puede. Porque daría un sabor diferente. Estás cambiando tu pecado. Lo que le pasó a Samuel con Saúl. Saúl le quiso echar la culpa al pueblo y Samuel dijo, el que eres quitado del reinado eres tú. El pueblo no va a ser acabado por tu culpa. La sal le iba a cambiar el olor a la ofrenda de pecado. Y entonces no era salada esa ofrenda. Interesante, interesantísimo ver esto de las ofrendas. Entonces, ese pichón de paloma o esa ave, dice la palabra, una característica especial. Cuando era vaca, cuando era oveja, cuando era un chivo, todo servía. Pero cuando íbamos a sacrificar un animal, un ave, se le tenía que quitar el buche. Y dice que al quitársele el buche, eso era echado donde estaban las cenizas. O sea, a la basura. Y uno dice, ¿pero por qué la palabra dice esto? Que se le quite el buche al ave. Tan pronto se sacrificaba y moría el animal, el sacerdote tenía que pasar una cuchara, un cucharón con filo, quitar el buche y botarlo a la basura.
y el resto servía. Todo tiene un porqué en el eterno. Porque resulta que los animalitos y las aves, ellas pican de todo lado. Semillas de los árboles, el polvo de la tierra, mugrecitos. Y a veces los pájaros, porque son libres y vuelan por todo lado, a veces te roban algo de la comida. Una borona, cogen algo que no tenía que ser. Tenías tú en un canasto unas semillas para sembrar y vienen las aves, vuelan, se posan sobre tu canasto y te roban semillas, ¿cierto? Las robaron porque eran de uno para uno sembrarlas. Por eso ponen espantapájaros en los sembrados cuando necesitan que no se coman las semillas. Porque el Señor nunca va a aceptar nada robado. El Señor no acepta soborno. Para el Señor lo que tú vas a entregar es puro y es santo. Esa era la razón por la cual a las aves se les quitaba el buche, porque ahí en el buche podía haber algo robado. Así el animal no sepa, pero era robado. El animal no era inmundo porque no fue su intención robar una semilla o comerse algo que no debió comerse, pero ya se lo comió. Entonces la forma en que el Señor decía, no entra hacia mi altar y no se va a presentar este sacrificio, es quitarle el buche, donde llegó el fruto de su acción, no su intención. Pregunta. No necesariamente robados, sino, por ejemplo, los animales que Saúl no quiso matar allá en la guerra. No, eso no, ese es otro. Ese es otro, los animales de Saúl son otro. Los animales puros que el Señor permitía para el holocausto, el pichón de paloma o la tórtola. Por eso se les quitaba el buche. Por eso se les quitaba el buche. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual se les quitó el buche. Y uno puede decir, bueno, sí, esto es un conocimiento interesante, pero ahorita no hay tienda de reunión, no se puede hacer ningún sacrificio. Los levitas no están ejerciendo, no. Entonces, ¿para qué lo aprendimos hoy? Por llenar espacio, porque no tenían nada más que decir de esto, entonces tocó llenar espacio para que se pasara la hora de enseñanza. No, porque todo esto lo cumplió el Mesías en su cuerpo. Porque absolutamente la sangre de estos animales no dejaba pura a la persona en su condición humana y física, pero en su intención sí la purificaba. Cuando la persona sabía que tenía que sacrificar por pecado, por culpa, porque necesitaba paz con el pueblo, porque deseaba que el pueblo tuviera paz, porque necesitaba levantar algo en holocausto, es entregarse todo al Señor, el pueblo tenía que sacar de su dinero. A nosotros nos tiene que costar. ¿El Señor ya hizo todo? Sí y no. Nos dio todo. Pero ahora nosotros somos los que tenemos que darle a Él. A mí me tenía que costar. Y habían dos costos en presentar culpa por el pecado, por la culpa. Primera, mi vergüenza, porque como todos tenían características diferentes y específicas, y el pueblo lo aprendió, porque cómo iban a ser presentados y cómo iban a ir al sacerdote si no sabían. No, yo tenía conocimiento. Todo el pueblo, así como nosotros hoy, está aprendiendo. Entonces, cuando uno veía que la señora Serafina traía un animal y hacía esto, y los sacerdotes, uno ahí haciendo fila, ¿no? Y uno, 2 veces, 7 veces allá, esta es ofrenda de pecado. Doña Serafina está presentando ofrendas de pecado. Pero quédate callado, porque es que tú vienes detrás con hatat, culpa. No digas nada. Todo el pueblo tenía que presentar. Y todos sabíamos, porque teníamos el conocimiento de qué iba a presentar esta persona. ¿Por qué lo iba a hacer? Pero ninguno podía juzgar al otro, porque todos necesitábamos presentar ofrenda al Creador. Por eso dice, el Señor llamó a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles cómo deben presentarme las ofrendas.
El Señor no es ajeno que vamos a pecar. El Señor no es ajeno que vamos a cometer faltas, pero Él nos da una oportunidad y una salida maravillosa. ¿Cuál? Podemos presentar un sacrificio, una ofrenda, algo que ya me cueste a mí, que sea personal. Ahí sí viene lo de Saúl, muy vivo este rey. Va al pueblo de Amalek y ven ganado lindo. Y dijeron, no, este es para presentarle al Señor. Todo este animal viejero, estos animales viejos, no, eso sí matémoslos. Miren cómo es el corazón y la intención del corazón del hombre. Primera intención, bueno, primero que hizo Saúl, desobedeció. Segundo, avaro y codicioso. Miró, codició eso, pero entonces lo puso en términos espirituales. No, esto es para el Señor. Los guardamos. Tercero, a sobornar, porque no le estaba costando nada ese ganado. Lo estaba robando, llevándoselo de un pueblo. Le iba a hacer soborno al Señor. ¿Qué intención del corazón? Y cuarto, de esa manera untaba a todo el pueblo, para que todos tuvieran culpa. Uno no le puede dar nada al Señor que no le cueste. Si uno peca, a uno le debe doler el pecado. Uno debe sentir vergüenza. Uno debe confesar. Cuando tú colocabas las manos sobre la cabeza del animal, no era para decir, ay, tan lindo mi chinito, hasta luego. Mi muñeco, hasta luego. No. Tú ibas y comprabas el animal y lo comprabas bien. Un animal correcto, bueno. Y cuando colocabas tus manos sobre la cabeza del animal, tú estabas transfiriéndole tus pecados y tu culpa. Le estabas diciendo, chivo, mire, no sabe uno qué es peor. Los que tienen plata llevaban ovejas, vacas, ganado. Uno se encariña menos con ellos. Un cordero, una oveja le empieza a uno a doler porque son más dulces y más tiernos. Pero si yo tenía menos plata, era un pajarito. Ay, con esas cabecitas tan chiquitas y tan dulces. Y que muera por tu culpa. Y era colocar la mano sobre el animal y decir, he traído este animal porque pequé de esta manera, porque tengo esta culpa en mi vida. Tú transmitías sobre el animal tu culpa y tu peso. El animal no puede decir nada, ni pío. Y lo mataban y tú tenías que quedarte presente en todo el servicio. En el degüello, ver cómo se le van cerrando los ojos al animal, si lo desollaron todo, y quedarte tú todo el tiempo, la sangre rociada, la sangre untada en las paredes del altar, o el sacerdote tenía que entrar allí al lugar santo a rociar, y ya después decir, sí, ya 7 veces he rociado la cortina. Tenían que darte la absolución. Eso era doloroso. Y eso también ocasionaba en nosotros un deseo de no estar sacrificando de esa manera, sino sacrificar por paz o sacrificar tortas de harina como agradecimiento o como limpieza, pero no animales. Esas de harina no limpiaban tu pecado ni tu culpa. Yeshua, eso fue lo que hizo. Recorrió por 3 años a su pueblo para que lo conocieran y para que lo escogieran como cordero. Y el pueblo todo lo escogió cuando dijo, suéltanos a Barrabás y a él cuélgalo. El pueblo escogió a Yeshua, se compró el mejor cordero. Los judíos nos hicieron un favor. Nosotros no hubiéramos escogido tan bien como ellos. Ellos escogieron al cordero perfecto y dijeron a ese. Y sobre él echaron sus pecados. Cuando dijeron, caiga la sangre de este sobre nosotros. Gracias al Señor, ese sacrificio fue acepto y se hizo así.
Y Yeshua recibió todo el castigo de nuestras condenas para hacernos paz para con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue holocausto, él fue olá, perfecto. Su carne no la han encontrado hasta el día de hoy, nunca la encontraron. Él fue desollado, su carne no la encontró nadie. Por eso no pueden adorar a un muñeco con una piel. Fue desollado. Su nervio ciático estuvo vencido en la cruz. Su sangre fue rociada 7 veces hasta que se abrió la cortina del lugar santo al Santísimo. ¿Y saben cuánto sirve esa sangre? 7,000 años. Era rociada 7 veces por cada 1000 años. 7,000 años. Esa sangre de Yeshua estará vigente. Por eso en el milenio muchas naciones se van a poder arrepentir y hay otras rebeldes, porque el espíritu de Amalek todavía va a estar ahí. Pero aún así, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y no por uno, por todos. Entonces él viene a ser ese cordero que nos da hoy de comida, que nos bendice y que podemos hoy comer y beber de su sangre y de su carne. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Tenemos que beber carne y sangre? No. Lo correcto es aceptar esta ofrenda maravillosa. Su carne y su sangre están implícitas en todos los sacrificios que pidió el Eterno. Él fue recibido perfecto en el reino de los cielos, olor fragante a su Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo yo complacencia. Sacrificio perfecto aceptado. Por eso tú y yo hoy tenemos que conocer las características de los sacrificios, para tú poder agradecer conscientemente lo que hizo Yeshua. Por eso es importante. Por eso es importante. Entonces, el único libro de la Torá, Génesis o Bereshit, Shemot, Baikra, Bamidbar y Devarim, o Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el único libro que empieza con Aleph, con el principio, es Baikra. ¿Y cómo empieza? Llamó, pero antes de llamó hay una Aleph, porque él llamó. Él llamó. Hey Baikra. El Aleph llamó, el principio. Bereshit empieza con la Beit, porque dice que antes de crearse el mundo, él ya estaba. Él era el principio. Pero ¿por qué se inicia enseñándole a los niños Baikra? Porque es el libro del principio. Es el libro correcto. ¿Por qué? Porque es el libro para poder alfabetizar a los pequeños y decirles desde el principio necesitamos tener corazones para ofrendar al Eterno. Tú has nacido para ser para el Eterno. ¿Qué hace uno cuando tiene uno al niño? Lo ofrece al Eterno. ¿Cuánto más no vas a empezar enseñándole a tu hijo qué es ofrecerse al Eterno? ¿De qué habla el libro? De santidad y purificación. Es lo primero que tú le tienes que enseñar a tu hijo. La santidad conviene a tu casa. Por eso tienes que enseñarle a los hijos sobre santidad y sobre Yeshua. Miren lo que dice Marcos 19:14. Es una expresión que dijo Yeshua y ahora sí que la entendemos mucho más que antes, mirando y leyendo este libro, porque es hasta no lo sabemos y a veces lo decimos a algunas personas, pero no entendíamos por qué el Señor Yeshua lo decía. Mateo 19:14, no es Marcos, es Mateo 19:14.
Al Señor se le vinieron y se le presentaron unos niños. Entonces le fueron presentados los niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Yeshua les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Que no sea un impedimento enseñarle a los hijos este libro. Propone en tu corazón no faltar en el estudio de este libro a la comunidad, porque cada vez se le va a hablar más profundamente a los niños y a nuestros corazones de ellos. Este libro habla del ritual sagrado del tabernáculo o de la tienda de reunión y los métodos por los cuales se sirve a lo divino. Si tú estudias este libro con tu corazón abierto, te vas a elevar espiritualmente, porque vas a saber cómo presentarte delante del Eterno. ¿Sabe cuál es la lucha del pueblo del Señor y de los chicos hoy en día? Que no saben cómo elevar su espíritu y por eso se entregan a banalidades en la tierra, porque no saben cómo elevar su alma, porque no saben cómo poder escalar un peldaño arriba, porque dicen: quiero sentir la presencia de Dios, pero no lo logro. Estudia este libro, porque ahí están los secretos de cómo llegar al Padre y cómo ser ofrenda, sacrificio vivo. No pases a tus hijos por fuego. Es necesario que los entreguemos al Eterno. A título individual, este libro termina mostrándonos el deseo humano por mostrarle gratitud al Señor. ¿Quieres saber cómo ser agradable al Señor? Tienes que estudiar este libro. Tienes que personalizarlo en tu vida. Nosotros nacemos con el deseo de agradarle a las personas. Ustedes no se lo han preguntado, uno nace con ese deseo. El bebé está mirando a ver quién lo aplaude y le celebra lo que hace. Y los bebés saben. Y ahí, cuidado que ahí puede venir manipulación. Pero desde pequeño y desde que nace un bebé está pendiente de lo que miran, de lo que hacen, de que lo aprueben. Empieza a crecer y después de unos años, a los 4 años, la mejor persona para un niño no es usted, es la profe del jardín, es la Miss. Ella es la profe más linda, todo el día te habla de la profe y la Miss Laura y la Miss Patricia y la Miss, y uno dice: ¿y qué? Nosotros no íbamos para comer, nosotros le pagamos el jardín, pero ellos están, es que la Miss lo aprueba. Es que quieren agradarle a la Miss, es que la Miss dijo que el tarrito del jugo es lindo, entonces yo siempre quiero ese tarrito. Es que la Miss me felicitó y uno siempre está buscando aprobación y va creciendo y todo es en aprobación. Cuando me aprueba el novio, cuando me aprueba la novia, cuando me aprueban los amigos, cuando me aprueban la forma de vestir, cuando llego a una comunidad y soy aprobado o soy aprobada y yo me siento bien porque mis hermanos me acogieron, porque son agradables. Uy, pero hay otros tan odiosos que yo a eso ni los saludo porque ellos no me aprueban. Nuestra vida tiene implícito el ser aprobados. Eso lo colocó el Señor porque Él es el que nos quiere aprobar. ¿Tú quieres hallar identidad y felicidad en tu vida? Quizás no has tenido felicidad en tu vida porque no sientes que eres aprobado por el Señor. Y no busques aprobación del Señor con tus métodos humanos. Busca lo que buscó Esther. Esther buscó al eunuco y le dijo: ¿cómo le gusta al rey que yo me presente? Las otras fueron como todas. Se acicalaban y decían: no, yo sé que con este perfume, no, este peinadito le gusta, no, este maquillaje yo lo aprendí allá con fulano de tal, esto es excelente. No, estos vestidos, no, es que esto es lindo, vea, es que es mi gusto. Uno que es elegante. Todas hicieron eso. Esther fue la única diferente que dijo al eunuco: ven, escógeme la ropa, dime cómo me presento y cómo le gusta a él. ¡Ah, qué mujer inteligente! No busques que te apruebe la comunidad. Dile al Señor: papi, ¿cómo quieres que yo me presente delante de ti? Y Él va a colocar en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Él te va a decir cómo y tú te vas a sentir feliz. Así seas el bicho raro de la comunidad. La única que tiene cobertura, Baruch Hashem. Si el Señor te lo hace sentir y te está guiando, sé feliz. El único que usa kippah.
No importa, el Señor te lo está mostrando en la palabra. ¿Cómo debes presentarte? Pregúntale, ¿cómo me quieres ver? No cómo quiere verte el resto del mundo. Si tú tienes esa seguridad en el eterno, vas a hallar felicidad. Por eso la fiesta de Purín es la fiesta de la alegría. Porque Esther dijo, dime cómo le agrada al rey que me presente. ¿Tú quieres hallar alegría? Pregúntale al Señor cómo tu ofrenda y tu vida puede ser aceptada delante del rey. Y de esa manera se quita el sentimiento de culpa por nuestros errores. Porque vas a poder decirle al Señor, sí, Señor, yo me equivoqué. Mira, antes que me digas algo, yo vengo a decirte lo que hice o lo que pensé. Te voy a confesar porque no estuvo bien. Cuando tú hallas esa identidad, logras empezar a tener una relación diferente con Dios. No serás religioso. No es para que me vean. Ay, yo levanto las manos porque que me vean. Es que los dicen los de alabanza. No es que toca cantar duro porque tocó. No, yo llego a esta hora es para que no molesten. No. Tú agradas al Eterno y tú dices, yo quiero ser el primero. Yo quiero ser el primero que llegue porque es que yo agrado a mi Señor, a mi Dios, a mi Rey. Ay, no, a mí no me importa lo que haga el resto, yo me desvío, yo es que yo mejor dicho me derrito por mi Señor. No importa que nadie cante, no importa que nadie se quebrantó, pero yo estaba tan dichosa que yo le entregué todo a mi Señor. Tú tienes que ser el que inspire a otros a entrar en el eterno, pero necesitas conocer esto de las ofrendas. Esta necesidad de sentirnos aceptados y afirmados ha sido colocado por el Señor para que desde el principio le agrademos. Ya la moda del mundo se va de uno. Ya lo que dicen los otros a uno no le interesa. Uno está en el camino que es y uno se pone feliz. Uno se pone dichoso de ser diferente, de ser un pueblo diferente a todas las naciones de la tierra. Y podemos mirarlo en Caín y Abel. Caín dio lo mejor de la tierra y Abel también dio lo mejor del ganado. ¿Cuál fue la diferencia? La intención del corazón de cada uno. La intención del corazón. Y este es el ejemplo desde el principio de la creación. Los dos primeros hijos y ya teniendo ese deseo de ser aprobados. Y como el Señor aprobó a un hermano más que al otro le nació rabia. No se pudo alegrar por su hermano. Y ahí es donde uno dice, tú necesitas conocer al Eterno para saber qué le agrada. Si tú tienes frutos de la tierra o tú tienes animales, no es el problema. Es la intención de tu corazón y cómo lo presentas. Es cómo no trates de sobornar a Dios. Por levantarte temprano a orar y ayunar, Dios no va a hacer lo que tú dices. Dios es soberano. Dios es soberano por encima de todo, por encima de todas las cosas. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos presentarnos? El libro de Baikra nos lo va a enseñar. Todo, todo. Y es que todo acto que hacemos envuelve 3 características: palabra, pensamiento y acción. Y el libro de Baikra nos lo va a enseñar. Palabra, pensamiento y acción. Y eso muestra la intención de nuestro corazón. Por eso era que todo el animal era presentado por la palabra, entonces tenía que tener la boca o el pico. El pensamiento, en el pensamiento radica el orden o el desorden de nuestra vida. Por eso tú colocabas la mano sobre la cabeza del animal, no en el corazón, en el pensamiento, en la cabeza. Tú puedes decir una palabra, pero lo grave es que ya estaba en tu pensamiento y está maquinando, y luego actúas. Luego actúas. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra ofrenda para Dios? Cantar bonito y bien para Dios, pero estar pensando lo mismo y actuar conforme a lo que alabamos y a lo que decimos. Palabra, pensamiento y acción revelan nuestra condición y revelan nuestra intención. Revelan mi intención.
Abel le quiso presentar lo mejor al Señor. Él no estaba mirando a Caín. Caín sí estaba comparando. Muestre lo de él o lo mío, lo de él o lo mío. Su intención fue errada. Por lo tanto, su palabra fue molesta al Señor. Su pensamiento fatal, que el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? Como quien dice, cuidadito lo que está pensando. Pero al final lo mató. La calidad de nuestros sacrificios debe ser bien puro. El animal tenía que ser presentado todo, cabeza, tronco y extremidades, para los niños de jardín, porque estamos todos aquí en párvulos espirituales. Cabeza, tronco y extremidades, porque el Señor está diciendo, tus pensamientos, todo lo que tú eres y tienes en tu interior y todo con lo que ejecutas, manos y pies, deben ser sacrificados a mí. ¿Cómo estás caminando en este tiempo? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás caminando? Si vemos qué partes el Señor le dio a los sacerdotes a comer, no era ninguna de estas tres. Ni cabeza, ni corazón, ni patas. Porque todo eso indica la intención del corazón del hombre. Y entonces, ¿qué hacemos ahora que no hay templo, o tabernáculo, o tienda de reunión? Los sabios dijeron, como ya no hay nada, estos sacrificios son personales estrictamente y del pueblo. Y serán tu oración y la mesa de tu casa. ¿Qué hablas tú con el Eterno? ¿Y cómo está la mesa de tu casa? Por eso siempre en las mesas el pueblo acostumbra a tener sal, porque los sacrificios eran salados. El sacrificio que no va a dejar de darse cuando se construya el tercer templo es el sacrificio de paz, porque hemos sido diseñados para dar sacrificio de alabanza y pagar los votos al Altísimo y tener paz en nuestro corazón. Jeremías 33:17 nos lo confirma. Y hay muchos versículos que nos confirman esto, pero Jeremías 33:17 nos dice que va a venir en los tiempos que vayan a venir. Dice, porque así ha dicho el Eterno, no faltará a David varón que se siente sobre la casa del trono de Israel. Entonces, ¿qué sucede ahí? Jeremías 33:17, que siempre la alabanza va a estar en el término del Señor. Y habrá voz de novio y voz de novia que paguen votos al Altísimo por su paz. El sacrificio de la paz siempre se va a estar trabajando y dando. Y en cuestiones de santidad vale más la intención que la acción. El Señor conoció la intención de Saúl. Y el Señor no se arrepiente, Él no se equivoca. Cuando la palabra dice que el Señor le dice a Samuel, me arrepiento de haber puesto a Saúl sobre la casa, no está hablando en el hebreo de que me arrepiento. El Señor le dijo, y por eso Samuel toda la noche oró, porque el Señor le dijo a Samuel, Samuel, coloqué a Saúl porque el pueblo lo quería y necesitaba darse cuenta que no es Saúl, sino otro que viene para ser rey. Y Samuel oró toda la noche tratando de cambiar el veredicto y el edicto del Señor, diciendo, dale una oportunidad. Y el Señor siempre le dijo, conozco la intención del corazón de Saúl. Y cada vez va a llevar al pueblo a la adivinación, a la rebeldía, a la obstinación y no va a cambiar. A diferencia cuando el Señor escogió a David. Y cuando el Señor escogió a David, que faltó y cometió varios pecados y están registrados uno a uno, el Señor dijo, este no es, por la intención del corazón de David. David nunca se puso en el lugar de Dios, Saúl varias veces. Fue desobediente, hizo sacrificios que él no debía, consultó brujas, siempre quiso y anheló el poder y el lugar de Dios. David se equivocaba con los de carne y hueso, pero siempre fue arrepentido al rey. En temas de santidad,
la intención de tu corazón y del mío valen mucho más que tus mismas acciones. Por eso el libro de Vaikra nos va a llevar cada vez a leyes más profundas de santidad. No es el animal que comas, es porque comes lo que el Señor no dice que debe comerse. No es el animal, es tu desobediencia. Este libro nos hable toda una autopista maravillosa para poder hallar aprobación delante del ser que debe aprobarnos. Quizás tu vida hasta el día de hoy es infeliz, inconstante y llena de quejas, porque has querido que te agraden y agradar a los hombres. Pero cuando lees este libro y empiezas a darte cuenta que el Señor te dice cómo tú vas a ser agradable para Él, la vida, la identidad y tu forma de hablar, de pensar y de actuar va a cambiar. Hemos nacido con deseo de ser aprobados. Hemos buscado aprobación en las familias, en los esposos, en las suegras, en los profesores, en los maestros, en la misma iglesia. Pero no hemos buscado aprobación por parte del Señor. Y este libro nos va a decir cómo hacerlo. Que el Señor añada bendición a este estudio del libro de Vaikra. Que nuestra vida, nuestra oración y la mesa de nuestra casa se convierta en verdaderos altares para darle al Señor lo que es debido, para hacer lo que corresponde al nombre del Eterno. No permitas que en la mesa de tu casa se hagan cosas que no se deben. Es tu altar. Es tu altar. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias en esta mañana por todo el conocimiento que nos has impartido y por toda la meditación que nos dejas en el corazón. Y quizás sí, Señor, todos hemos buscado aprobación por parte de hombres, por parte de sociedades y de grupos, pero no hemos buscado tu aprobación. Gracias por este libro que nos dice cómo hacerlo, cómo presentarnos. Y gracias porque ahora es mucho más fácil a través de Yeshua. Permite que cada uno de nosotros pueda hallar aprobación delante de tus ojos. Permite que cada uno de nosotros pueda ser aprobado por ti. Ayúdanos a ser como Esther y a preguntarte cómo quieres tú, así el mundo no lo entienda y no nos apruebe. Si tú nos apruebas, tendremos felicidad y dicha. Tendremos, Padre, una alegría verdadera. Señor, ayúdanos a ser aprobados por ti, porque ahí vamos a descubrir verdadera identidad en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Padre. Gracias por este tiempo. Amén y amén.